Jorge Dulón, expresidente del Consejo Municipal de La Paz, que le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes, gracias por atendernos. Querido Diego, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente aquí en La Razón, esta vez ya como autoridad saliente, pero siempre con ganas de contribuir en el análisis de todo lo que está pasando. Sí, en ese sentido valoramos mucho que, mire, casi diríamos en su primer día de vacación nos esté atendiendo el requerimiento y lo convocamos como ex autoridad. Eh, lo que ocurrió ayer, según el reglamento del Consejo Municipal, ¿es correcto o la interpretación que toman desde, lo escuchábamos al concejal Fabián Yaxic y decía, no, haga matemáticas, nosotros somos 8, nosotros, las otras bancadas, todas las demás, somos la mayoría? ¿Es así o no es aritmética pura que hay que entender, Jorge? Como todo en derecho, querido Diego, es interpretable, ¿no? Y eso hay que decirlo a la opinión pública. Nosotros, inclusive, y esto puede servir como antecedente importante para lo que está sucediendo, presentamos justamente un amparo también cuando hubo este problema de gobernabilidad en el Consejo Municipal, cuando estaba de presidenta la concejal Chambilla y de secretario el concejal Lucio. Nosotros hemos presentado un amparo en la misma línea argumentativa en algunos casos, es decir, nosotros decíamos, la presidencia tiene que estar representada por la mayoría, ¿no? Que ha sido traducida con el voto de la gente, del pueblo. Y después voy a entrar en ese análisis específico porque hay una sentencia a partir de ese amparo que nosotros hemos presentado que nos da la razón y a partir de eso podría ser el análisis. Pero comenzando del reglamento, querido Diego, hay que decir que el artículo 18 del reglamento del Consejo Municipal de La Paz, en el cual ellos se tienen que basar, establece la naturaleza justamente de la directiva. Y dentro de lo que establece dice que la directiva está establecida por presidente, secretario y vicepresidente, estando en su conformación representadas las mayorías y minorías de las fuerzas políticas, y ahí el concepto importante, elegidas por el mandato popular. Esto es fundamental, porque acá el artículo 18 del reglamento ya establece que son las mayorías y minorías elegidas por el voto popular. No son mayorías ni minorías necesariamente, de acuerdo a la interpretación que cada uno pueda tener, que se hayan establecido ya en el marco de las negociaciones, digamos, y de los acuerdos políticos después de las elecciones, sino dice concretamente que son mayorías y minorías a partir de las elecciones. Y el artículo 19 ya es más concreto y dice, me imagino que se debería inspirar en el anterior artículo que acabo de mencionar, dice que está conformada por el presidente, vicepresidente y secretario, y el presidente y secretario representarán a la mayoría y el vicepresidente a la minoría. Eso es lo que dice el reglamento concretamente. Entonces, si seguimos una línea de análisis coherente entre el artículo 18 y el artículo 19, entonces claramente podríamos decir que no es aritmética pura necesariamente, sino que se deberían considerar las mayorías y minorías a partir del voto popular. Pero, querido Diego, por eso todo es interpretable en la vida, después para las elecciones de las comisiones del Consejo Municipal, hay 4 comisiones permanentes, territorial, institucional, desarrollo humano y económica. Esas 4 también tienen un carácter de representación de mayorías y minorías. En este caso particular de las elecciones donde César Dolbailer ha sido elegido alcalde, ¿no? Hay una particularidad de representación, porque tenemos 7 fuerzas que están representadas políticamente en el legislativo municipal.
Por lo tanto, César Dogbailer no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa municipal. Entonces, ahí viene lo segundo. Dice, las comisiones, estas 4 comisiones, también deben tener una representación de mayorías y minorías. Pero, si nos regimos a lo que acabo de analizar anteriormente para la directiva, ¿no? Entonces, la mayoría del voto popular, que es la bancada de César Dogbailer, Innovación Humana, que son 3 concejales, deberían tener la presidencia y la secretaría. Y ahí le queda uno. Ujú. Un presidente, una presidenta de Innovación Humana y un secretario o secretaria de Innovación Humana. De los 3 ya quedaría uno. Y entonces para las comisiones ya no podrían haber representación de la mayoría en las 4 comisiones permanentes. Entonces ahí está justamente el tema de la confusión, porque no habría ninguna posibilidad. Lo que ha sucedido ayer, querido Diego, es que efectivamente han hecho una alianza entre el resto, entre las 6 fuerzas representativas del legislativo municipal, y a partir de eso han interpretado que ellos son mayoría. Y como han interpretado que ellos son mayoría, entonces entre ellos han elegido a la presidenta, en este caso doña Waldi, y a la secretaria, que es Carola, de distintas fuerzas políticas. Y han esperado que Dogbailer, o la fuerza de Dogbailer, Innovación Humana, elija como minoría a la vicepresidencia. Y entonces ahí obviamente la bancada de 3 concejales de Dogbailer se ha retirado porque han considerado que no se estaba cumpliendo a cabalidad el reglamento. Ahora, Ahora, y Jorge, con esto termino sí, este inicio de análisis, pero que es importante porque te voy a leer la sentencia justa esa era mi pregunta. constitucional. Dime, Justo la dime. pregunta era sobre la sentencia constitucional que va a ser la jurisprudencia que marcará lo que va a ocurrir, nos imaginamos, en las próximas horas. Sí, exacto. Y es importante porque es sentencia constitucional, ¿no ve? Y esto siempre se toma muy en cuenta. Dice esta sentencia constitucional del tribunal que justamente nos favoreció en su caso, en ese momento histórico de nosotros. Dice, la segunda unidad de análisis propuesta por el accionante, o sea, nosotros, y debatida en audiencia, tiene que ver con la garantía del debido proceso formal respecto a las reglas de mayorías y minorías. Déjenos expresar que entendemos por esta cualidad de la legislación, no solo en el caso municipal, sino en los demás casos, departamental, nacional, el diseño de mayorías y minorías está íntimamente vinculado con la voluntad del soberano y la participación en la organización del poder. Ha sido voluntad del ciudadano que, respecto a un determinado sistema electoral, una fuerza política adquiera una X cantidad de representantes legislativos municipales, concejales. Esta voluntad democrática se refleja en la estructura de las directivas, llámese en nuestro caso Consejo Municipal. Es decir, la sentencia acá es clara y dice lo que establece el artículo 18, es decir, que las mayorías y minorías están representadas no por un acuerdo político después de las elecciones, sino por la voluntad popular. Entonces, yo me imagino que esto tendrá que ser utilizado ya para fines de análisis. Entiendo yo, querido Diego, que la bancada de Innovación Humana va a presentar un amparo, y a partir de ese amparo se definirá si se tiene o no, si ellos tienen o no tienen la razón. Bien, qué manera de empezar la gestión, ¿no? Uno diría, Jorge, usted ha sido miembro 5 años, ha habido idas y vueltas, era mucho más fácil porque había una mayoría evidente y eran solamente 2 fuerzas políticas, ahora hablamos de 7, y claro, aunque parezca, diríamos, anecdótico, la fuerza mayoritaria tiene solo 3 de 11 concejales, y según el conteo, como establece el reglamento interno, de esos 3 concejales, 2 irán a la directiva y solo 2 tendrán voto, el presidente generalmente no vota,
¿no? y ahí estarán realmente con todo lo demás en contra. Y ahí la segunda pregunta será que más allá de esto que se pueda salvar, ya sea mediante el amparo presentado o recurriendo a esta sentencia constitucional, ¿cómo tendrían que conformarse las directivas? Jorge, ¿se le ocurre alguna salida para aquello? Porque aquí las minorías son 6 fuerzas políticas que tienen 8 concejales. Es una gran pregunta, querido Diego, por lo que acabas justamente de exponer. Mira, nosotros les hemos recomendado en la transición a los concejales actuales, les hemos dicho en varias oportunidades, no en una, yo tenía una reunión de 4 horas con ellos, con los 11 titulares y los 11 suplentes, y ahí les he dicho claramente, antes de sentarse protocolarmente para elegir a la directiva, lo que deben hacer ustedes, estimados colegas, es sentarse informalmente o en un espacio diferente para poder zanjar esto, para que el día de la elección formal, ustedes ya tengan todo claro. Les he dicho, y nosotros hemos hecho lo propio, Diego, es decir, nosotros 2 semanas antes del juramento, que en este caso, en el caso de ellos ha sido ayer, nos hemos reunido por lo menos 4 veces. Y no ha sido fácil. Imagínate, tú dices, no ha sido fácil, no ha sido tan fácil, porque tú sabes que hay intereses, ¿no? De poder participar inicialmente, qué sé yo. Y finalmente ha salido humo blanco. Lo que debería haber hecho la bancada de innovación humana a la cabeza y en el liderazgo de César Dogbailer es haber justamente convocado a las fuerzas adicionales, a las otras 6 fuerzas, sentarse no una, dos, tres, cuatro, lo que corresponda, y definir esto, porque sabían, Diego, que no tenían pues mayoría, ¿no? Y adicionalmente, tú sabes de política y no me vas a dejar mentir, cuando uno hace política tiene que hacer acuerdos, no tiene que hacerse al héroe, ¿no? Ayer he escuchado con preocupación al alcalde actual, a César Weiler, que decía, nosotros no vamos a aceptar, ¿no? Ninguna demanda, ¿no? Irregular y demás. Está bien que no acepten ninguna demanda irregular, pero aún así se tiene que sentar, pues, se tiene que sentar con las fuerzas para poder tener gobernabilidad en el Consejo. Hubiera sido muy sencillo o más sencillo que él llegue ya con mayoría, ¿no? Alianzas estratégicas de concejales con gobernabilidad para poder elegir presidente, secretario y comisiones. ¿Por qué? Y ahora voy a tu pregunta. Porque en realidad el reglamento establece, como lo mencionábamos inicialmente, que las presidencias de las 4 comisiones responden a 3 de ellas responden a la bancada mayoritaria y una de ellas a la bancada minoritaria. Y las secretarías a la bancada minoritaria correspondientemente y una a la bancada mayoritaria. Es decir, tres presidencias de comisiones, bancada mayoritaria, 3 secretarías, bancada mayoritaria, una presidencia, bancada minoritaria, una presidencia, bancada mayoritaria. Así se compone. Entonces, debían haber sido más responsables, Diego, y deberían haberse reunido con anticipación. No, pero hemos visto una suerte de victimización, de que la gestión saliente no les quería dar información y no sé qué. En vez de preocuparse de eso, que era importante, deberían haberse preocupado en lo inmediato que tenía que ver con esto. ¿Y por qué esto, querido Diego? En tercer lugar, porque imagínate, la nueva gestión, César Dogbailer, lo más rápido posible va a tener que aprobar un reformulado presupuestario para comenzar a desarrollar todas las cosas que se ha planteado hacer. Sin reformulado presupuestario va a ser imposible, desde la redefinición de la estructura organizacional hasta ver el tema de las prioridades de pago de servicios, etcétera, etcétera.
Entonces, para aprobar el aval del Consejo Municipal, y eso es lo que lamentablemente no tiene. Jorge, finalmente, para, diríamos, pasar en limpio tras todo este análisis jurídico y también, por supuesto, una lectura política al respecto, Waldy Caballero, ayer elegida como presidenta del Consejo, hoy es presidenta del Consejo o entrará en un paréntesis hasta que la justicia, mediante ese amparo anunciado, se vaya a pronunciar o qué tendría que pasar? Waldy Caballero es presidenta del Consejo Municipal, Carola Antesana es secretaria del Consejo Municipal, y lo que yo recomendaría, en un afán de poder avanzar y no generar empantanamiento, que es lo que menos necesita la ciudad de La Paz ahora, es que más bien, en vez de estar presentando amparos, ¿no?, que toman su tiempo, un amparo te toma por lo menos una semana, ¿no?, en que se reúna la sala, etcétera, etcétera, debería más bien ser tolerantes, sentarse, ¿no? El alcalde debería llamar a una reunión de todas las fuerzas políticas a hacer lo que tenía que haber hecho antes y establecer un consenso, elegir a su vicepresidente de su bancada de tres y adicionalmente lograr el consenso para ya elegir también a las comisiones. Porque no te olvides, Diego, que las comisiones son fundamentales. Está la Comisión de Desarrollo Económico, que justamente ve el tema de presupuestos, alianzas público-privadas, concesiones, etcétera, etcétera. La Comisión Institucional, que ve temas justamente de aprobación de reglamentos y otras cosas. La territorial, que ve planimetrías, aprobación que hay cosas, yo te digo, como presidente saliente, pendientes que tienen que tratarse inmediatamente. Entonces, en vez de estar con amparos, que son de ida y venida, es mejor sentarse, dejar de lado el tema judicial y más bien lograr, ahora sí, consensos bien específicos de gobernabilidad. Y eso le va a servir, además de aquí en adelante, al alcalde actual. No solamente va a ser una decisión de corto plazo. Pero te puedo decir, mientras no se diga lo contrario, desde la justicia, Waldy es presidente y es secretario. Bien, y claro, ahí la trampita será que si digamos el oficialismo se sienta y resigna tener la presidencia, si no se estaría vulnerando el reglamento del Consejo y la sentencia constitucional que nos leía al principio, Jorge. Sí, 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 es una posibilidad, por eso te digo, mientras la justicia no diga lo contrario, ha habido una elección y esa elección ha sido democrática en el marco del pleno del Consejo Municipal, ha habido mayoría, han votado 8 concejales de 11, por lo tanto había una mayoría importante. Mira, y además la inteligencia entre comillas, inteligencia política de la oposición a Doc Weiler, ellos sí han logrado ponerse de acuerdo, sentarse y tomar determinaciones antes de la formalidad del Pleno, se han adelantado. Entonces, por eso es legítima, ¿no? Y se verá si es legal su decisión, pero mientras no se diga lo contrario, sí es una decisión legítima y es una decisión legal porque la mayoría de los concejales ha votado por esas autoridades. Bueno, una vez más en La Paz tendremos este tipo de escenarios que creíamos superados, así como creíamos una asamblea legislativa plurinacional más expedita, pero también tenemos ya bancadas que se van partiendo, casi como el día de la marmota, titularíamos, ¿no? En el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Consejo Municipal. Dios nos libre o nos trasladamos, no sé qué hacemos. Jorge, la última pregunta. ¿Qué va a hacer a partir de hoy? Bueno, me imagino descansar, lo hemos importunado en el descanso, pero ¿cuáles los planes de Jorge para los siguientes días, meses? Hay varios proyectos que ya se están analizando, querido Diego. Obviamente, por razones evidentes, no los voy a exponer públicamente, pero sí, voy a descansar por lo menos una semanita, no más, no corresponde. Y me gustaría
volver al análisis político. Están pendientes algunos textos que tengo que terminar de escribir, me gustaría publicarlos también. Y paralelamente siempre vamos a estar trabajando por la gente. Yo soy un convencido internamente de que tengo vocación de servicio público y por lo tanto voy a seguir en eso. Muchas gracias, Jorge. Lo vamos a seguramente estar convocando más adelante, ya en la fase de analista, de conocedor de la función pública, de qué va a ocurrir en esta ciudad, en sus instituciones. Usted que ha estado por allí será importante porque seguro que vamos a tener tela para cortar. De eso no hay ninguna duda. Las primeras horas del Consejo Municipal, la transición, las tensiones y las fotos que quería uno y otro entre Iván Arias y César Dockweiler muestran que será algo complicado, por lo tanto seguro le estaremos convocando. Un fuerte abrazo, Jorge, gracias. Gracias, querido Diego. Simplemente un mensaje final. Por eso no hay que satanizar ni a la política ni a la gestión. Y más bien yo creo que los concejales que han entrado merecen nuestro apoyo, el alcalde también, porque si les va bien a ellos, aunque suene cliché, nos va a ir bien a todos. Entonces, más bien los analistas, los periodistas, todos deberíamos apoyar esta gestión y no satanizarla, porque si no vamos a comenzar mal. Más bien hay que tratar de asesorar, de tener estos espacios para poder salir del túnel y de esa manera contribuir a una buena gestión. Gracias, querido Diego, un abrazo y hasta muy pronto. Muchas gracias a Jorge Dulón, expresidente del Consejo Municipal.